Naruto Analista de Talentos 221, 233. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon, nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de todo corazón, muchas gracias. 221. Amura permaneció en silencio durante un largo rato. Dijo. Puedo darte el Tenseigan gigante en nombre de mis descendientes. Solo espero que puedas proteger este mundo en el futuro. No sabía a qué amenazas se enfrentaba el mundo, pero creía principalmente en lo que había dicho Yuta. No. Ondas ilusorias se extendieron por el aire mientras una vieja voz resonaba. Una puerta extraña se abrió, revelando una muerte sin límites desde el otro lado. Al ver que su hermano estaba a punto de entregarle el Tenseigan gigante a Yuta, el sabio de los 6 caminos ya no pudo quedarse de brazos cruzados. Finalmente apareció para detenerlo. Detente, Yuta. No sigas por el mal camino, dijo Agoromo con seriedad. Al oír esto, Yuta se burló. Así que finalmente te atreves a mostrarte, sabio de los 6 caminos. Antes, tomaste a Jin 9 colas en secreto. Planeaba ajustar cuentas contigo después de resolver el asunto del Rinnesaringan. No esperaba que vinieras a mí primero. Agoromo frunció el ceño. Al ver que Yuta permanecía impasible, suspiró. Parece que mis preocupaciones estaban justificadas. Con tu personalidad, si sigues así, inevitablemente seguirás el mismo camino que mi madre. Incluso ahora, Yuta se negaba a escucharlo. Si Yuta continúa volviéndose más fuerte y alcanza el mismo nivel que Kaguya, ¿quién podrá detenerlo? Yuta dijo. Debes haber estado escuchando nuestra conversación en secreto, ¿verdad? En ese caso, deberías haber oído que Kaguya había hecho que la gente sacrificara al árbol de Dios porque temía una amenaza. Si no nace una potencia mundial, ¿cómo sobrevivirá el mundo ante las amenazas futuras? El sabio de los 6 caminos permaneció impasible. Dijo. Es solo tu afirmación. No tienes pruebas. Quizás simplemente estás usando esto como excusa para ganar más poder. Yuta rió entre dientes y dijo. ¿Qué pasó con tu filosofía de entendimiento entre las personas? ¿Usar el amor para traer paz al mundo, no era esa tu creencia? ¿Por qué ya no puedes confiar en mí? Si eres parcial, simplemente dilo. Deja de engañarte. Después de que Asura heredó Ninsu, todo cayó en el caos. El mundo estuvo en guerra durante 1000 años. La era Sengoku solo terminó porque Senju Hashirama y Madara eran demasiado fuertes. No fue porque Hashirama propiciara el entendimiento entre las personas. Los clanes del País del Fuego no pudieron resistir el poder combinado de Senju y Uchiha. Otros países vieron el ascenso de Konoha y, temiendo su poder, se apresuraron a formar sus propias aldeas. Después de que Madara se fue y Hashirama murió, las guerras nunca se detuvieron. Yuta dijo. Hablar de comprensión sin considerar la fuerza es ridículo. Agoromo frunció el ceño y dijo. Solo estás discutiendo. Yuta negó con la cabeza y dijo. Llámalo como quieras. No puedo razonar con un tonto terco como tú. Te entrometes demasiado en los asuntos del mundo, igual que ese viejo sapo. Sois 2 pájaros de un plumaje. Agoromo es un conservador que solo interviene en el último momento, sumiendo al mundo en un ciclo interminable. Se entromete constantemente en asuntos que no le incumben. Es ridículo. Si realmente quería interferir, ¿por qué no impidió que Madara usara el Tsukuyomi infinito? La tableta de piedra en el santuario Naka del clan Uchiha había sido alterada por Zetsu Negro hace mucho tiempo y él nunca se dio cuenta. Madara despertó el Rinnegan, revivió al 10 colas y comenzó la 4ª gran guerra ninja. Y solo cuando Infinite Tsukuyomi estaba a punto de ser elegido, finalmente apareció. Si hubiera venido antes y le hubiera advertido a Madara que Tsukuyomi infinito era una mentira que reviviría a Kaguya, ¿no habría resuelto eso todo? Pero no hizo nada. Pero él esperaba al llamado hijo de la profecía. Esperaba que Naruto, la reencarnación de Asura, trajera la paz. ¡Qué parcial! Si Asura es tu hijo, ¿no lo es también Indra, a pesar de tener creencias diferentes? ¿Cómo te atreves a mencionar a Gamamaru? Al escuchar las palabras de Yuta, Agoromo se irritó. Gamamaru solo compartió sus sueños con el heredero del monte Minboku. Eso no te afectó directamente. ¿Por qué mataste a Gamamaru por esto? G. En todo caso, me alegro de haberlo hecho, dijo Yuta con sarcasmo. Si no hubiera sido lo suficientemente fuerte para protegerme, podría haber sido eliminado. Solo por una profecía que me llama el hijo de la destrucción. Para Yuta, la fuerza era la única garantía de supervivencia. Confiar en los demás fue una apuesta tonta. Tus prejuicios son demasiado profundos, suspiró Agoromo. No tienes intención de parar, ¿verdad?
Y ya no puedo tolerar tu estupidez y tu terquedad. El Rinnegan de Yuta brilló y una poderosa fuerza repulsiva estalló a su alrededor mientras se elevaba hacia el cielo. Él dijo. Tú y ese sapo, junto con tus persistentes y podridas creencias, todo este sistema que dejaste atrás debería haber sido cambiado hace mucho tiempo. El ninsu que fundaste había fracasado durante 1000 años. Y, aún así, te aferraste obstinadamente a tus creencias, esperando que un hijo de la profecía trajera la paz. Con esa mentalidad, ¿acaso te importa la gente del mundo? Este sueño absurdo y ridículo, es hora de terminarlo. Abajo, la expresión de Hagoromo se endureció. Su cuerpo etéreo de chakra tomó forma gradualmente. Extendió la mano, invocando una puerta ilusoria. Joven, no sobreestimes tu fuerza. Te has desviado del buen camino. Ahora es el momento de corregirlo. La puerta ilusoria a la tierra pura se abrió con el gesto del sabio de los 6 caminos. Una risa estridente y siniestra resonó desde el interior. El primer ser en atravesar la puerta y entrar en este reino no fue otro que el Shinigami. El enorme fantasma del Shinigami se hundió en el cuerpo del sabio de los 6 caminos, provocando que su forma de chakra, una vez etérea, se solidificara aún más. Después de todo, solo existía como alma. Para el sabio de los 6 caminos, crear un nuevo cuerpo mediante la liberación yin-yang y revivir era posible, pero no valía la pena el costo. Incluso si forjara un cuerpo nuevo, este eventualmente se descompondría y se marchitaría. Además, crear un cuerpo lo suficientemente fuerte para contener su alma drenaría una cantidad significativa de su fuerza y le tomaría mucho tiempo recuperarse. Si creara una forma física, su poder podría disminuir, haciéndolo menos capaz de luchar contra Yuta. Por lo tanto, en lugar de crear un nuevo cuerpo, era mejor permanecer como entidad espiritual y fortalecerse a través de otros medios. Este Shinigami que vagaba por la tierra pura sin mucha inteligencia era la herramienta perfecta. Además, también estaba el Jin de 9 colas que previamente había liberado del alma de Minato. Viejo, ¿puedes vencerlo? 9 colas emergió por el pasaje, regresando al mundo de los vivos. Mirando a Yuta, 9 colas no pudo evitar sentirse incómodo. Aunque respetaba profundamente al sabio de los 6 caminos por haberlo creado, no tenía confianza en su capacidad para luchar contra Yuta. Después de todo, el sabio de los 6 caminos llevaba muerto miles de años. Solo existía como alma, mientras que Yuta estaba en su apogeo. No me subestimes. Hagoromo no parecía nervioso en lo más mínimo. Es solo un joven descarriado al que hay que darle una lección. Al escuchar esto, la tensión de 9 colas se alivió un poco. Luego se relajó por completo, permitiendo que Hagoromo controlara completamente su chakra. Silbido. El chakra dorado surgió en Hagoromo, haciéndolo parecer aún más poderoso. Amura, ¿qué harás? ¿Lucharás conmigo? Hagoromo transfirió parte de su poder a su hermano menor, Amura. Yuta no se molestó en detenerlo. Parecía no importarle qué lado tomaría Amura. Hermano, ¿tienes que llegar tan lejos? Amura suspiró, tratando de persuadirlo. Ambos morimos hace miles de años. ¿No deberíamos confiar el futuro a las nuevas generaciones? Incluso si cometen errores, podemos corregirlos cuando llegue el momento. Me niego a interferir ahora. A Hagoromo no le sorprendió la decisión de Amura. Simplemente negó con la cabeza y se mantuvo firme en sus convicciones. Dijo. Yuta está equivocado. No podemos permitir que siga por este camino. Por otro lado, Yuta finalmente habló. Creo que tu ideología está equivocada. Solo eres un viejo tonto y testarudo. Aunque no me ataques, no tengo intención de dejar que gente como tú aceche en las sombras, manipulando el mundo en secreto. Tú y las reencarnaciones de tus 2 hijos, todas estas disputas interminables, es hora de terminar con esto. La expresión de Hagoromo se oscureció y dijo. Tonto terco. Dejó escapar un resoplido frío mientras un chakra azul brotaba de su cuerpo, formando un enorme gigante azul. Susanoo. Este era el Susanoo del mismísimo sabio de los 6 caminos. A diferencia del Susanoo perfecto del Mangekyou Sharingan eterno, lo que el sabio de los 6 caminos había invocado era un Susanoo verdaderamente perfecto. Medía más de 1000 metros de altura y tenía alas en la espalda. Este era el poder que una vez rivalizó con el 10 colas. Desafortunadamente, mi estado actual está lejos de ser el mejor. Hagoromo analizó su condición, suspirando para sí mismo. Sin embargo, esto es más que suficiente para lidiar con un joven arrogante que no conoce su lugar. Abajo, Toneri se quedó en shock, mirando fijamente al colosal gigante azul.
En términos de tamaño, su explosión de renacimiento de la rueda dorada podría igualar S10. Pero en cuanto al control del chakra, era muy inferior. Comprimir un chakra tan inmenso hasta este punto fue simplemente increíble. ¿Es realmente tan pobre mi control del poder? Toneri recordó las críticas anteriores que Yuta le había hecho y no pudo evitar sentirse desanimado. No te subestimes. Amura lo consoló y le dijo: tienes un gran talento, pero el talento de mi hermano es aún mayor. Además, su comprensión del chakra supera con creces la tuya. Esta fue la primera vez que Amura vio a su hermano pelear tan seriamente desde su batalla contra Kaguya. Durante el conflicto que separó a Indra y Asura, el sabio de los 6 caminos solo apoyó a Asura. No había peleado personalmente. Si hablaba en serio, incluso si Indra y Asura unieran fuerzas, no tendrían ninguna oportunidad. ¿Es este el poder que crees que puede detenerme? La voz de Yuta estaba llena de desdén. Al ver que Agoromo no hacía más movimientos, Yuta pareció decepcionado. Si esto es todo, entonces no estoy impresionado. Puedo hacerlo con la misma facilidad. Tan pronto como habló, una armadura dorada envolvió su cuerpo y un gigantesco fantasma dorado se expandió rápidamente, alcanzando la misma altura que el Susanoo del sabio de los 6 caminos. Pero eso no fue todo. De pie sobre la cabeza de Susanoo, Yuta levantó una sola palma. En un instante, se manifestó una bola buscadora de la verdad, imbuida del chakra comprimido supremo. Luego, se transformó en una deslumbrante espada dorada. Un Susanoo dorado, empuñando la espada explosión de renacimiento de la rueda dorada, ahora se encontraba cara a cara con el Susanoo del sabio de los 6 caminos. Agoromo, Amura y los demás se pusieron rígidos. Sabían que Yuta era fuerte, pero solo ahora se dieron cuenta de que todavía lo habían subestimado. Si esto hubiera sido antes, tratar contigo habría supuesto algún esfuerzo. Yuta controló el Susanoo, levantando en alto la brillante espada dorada. Pero ahora, aunque tomaste la mitad de 9 colas, lo que me lo hizo un poco más difícil, simplemente ya no estamos al mismo nivel. Antes de absorber el chakra de 10 colas, Yuta ya había alcanzado el nivel de los 6 caminos. En ese momento, tenía una ventaja sobre Agoromo, pero derrotarlo directamente no sería fácil. Al menos, no podría aplastarlo tan fácilmente como lo había hecho con Madara y Toneri. Pero ahora Yuta había ascendido a un reino más allá de ese. Sonido metálico. El Susanoo dorado, empuñando una deslumbrante espada dorada, atacó con un único y decisivo movimiento. El otrora poderoso Susanoo del sabio de los 6 caminos, reverenciado como una fuerza indestructible, ahora era frágil en comparación. El ataque lo dividió prácticamente en 2. Viejo, ¿estás seguro de que puedes con esto? Quizás deberíamos parar ya. 9 colas, que reside dentro del sabio de los 6 caminos, habló con un extraño tono de miedo. Para él, Yuta ahora parecía incluso más aterrador que el propio 10 colas. El rostro del sabio de los 6 caminos se oscureció mientras restauraba con fuerza su Susanoo. Dijo: si no lo detenemos ahora, Yuta te usará como sacrificio para el 10 colas. Una vez que eso suceda, el 10 colas alcanzará su máximo poder y dejarás de existir. Su mente corría a 1000. La espada dorada, imbuida de la explosión de renacimiento de la rueda dorada de Tenseiban, era mucho más afilada de lo que había anticipado. Incluso su Susanoo de 6 caminos, una técnica diseñada para resistir batallas contra deidades, no fue rival para él. Había subestimado a Yuta. Originalmente, creía que incluso si Yuta se hubiera convertido en el Hinchkriki de 10 colas, todavía sería capaz de manejarlo. Después de todo, él había sido el primero en aprovechar el poder de los 10 colas. Sumado a la experiencia adquirida en su prolongada batalla con su madre, confiaba en su capacidad para contrarrestarla. Pero ahora, algo no estaba bien. Yuta ni siquiera había absorbido los 10 colas, pero su fuerza rivalizaba con la que el sabio de los 6 caminos poseía como Hinchkriki. Eso era imposible. Al darse cuenta de que esperar más solo significaría su perdición, el sabio de los 6 caminos decidió atacar primero. Con su Susanoo restaurado, controló el enorme Susanoo azul para blandir su espada hacia Yuta con una velocidad aterradora. Yuta dijo con indiferencia: te lo dije, hay una gran diferencia entre nuestros niveles. Yuta ni siquiera se movió. Su Susanoo dorado se extendió con una mano y atrapó la espada entrante. ¿Qué? El sabio de los 6 caminos quedó atónito. Su mente se negaba a aceptar lo que sus ojos estaban presenciando. Incluso el 10 colas tendría algunos problemas ante un golpe directo de su Susanoo. Pero Yuta lo detuvo con sus propias manos como si nada.
En su breve momento de shock, Yuta levantó tranquilamente su otra mano y reunió una gran cantidad de chakra. Murmuró. 80 dioses puños de vacío. Una luz blanca cegadora inundó el cielo. Desde la perspectiva de la Tierra, parecía como si un segundo solo hubiera aparecido en el borde de la luna. La devastadora ola de energía golpeó a Susanoo del sabio de los 6 caminos. En un instante, el otrora poderoso gigante quedó reducido a la nada. El propio sabio de los 6 caminos fue lanzado a las profundidades del espacio por la pura fuerza del ataque. Abajo, Amura y Toneri, ambos poseyendo el Tenseigan, se quedaron sin palabras. Especialmente Toneri. Apenas unos momentos antes, había creído que el sabio de los 6 caminos era invencible. Pero ahora, ese mismo sabio de los 6 caminos había sido aniquilado en un instante, tal como él antes. Pero había una diferencia clave. Si Toneri hubiera estado en la posición del sabio de los 6 caminos, no habría salido volando. Habría sido asesinado en el acto. Toneri finalmente se dio cuenta de la verdad. Yuta ni siquiera había usado todo su poder contra él. Comparado con el sabio de los 6 caminos, él no era nada. Y comparado con Yuta, el sabio de los 6 caminos no era nada. Allá arriba, el sabio de los 6 caminos apretó los dientes mientras se obligaba a retroceder. Si no fuera por la capacidad de repulsión de su Rinnegan, podría haber sido enviado a volar al vacío infinito del espacio. Aún así, el daño a su orgullo fue peor que el daño a su cuerpo. Quería preguntarle a Yuta cómo había alcanzado tal nivel de poder. Pero no pudo atreverse a decirle esas palabras. Al ver la pregunta tácita en sus ojos, Yuta simplemente sonrió. Él dijo: subestimas el poder de Kaguya. Kaguya nunca dominó por completo sus habilidades. Tomemos como ejemplo los 80 puños de vacío de los dioses. Ni siquiera aprovechó su verdadero potencial. Quizás por eso los creó a ti y a Amura. Quizás se dio cuenta de sus propias limitaciones y trató de compensarlas transmitiendo su fuerza a sus hijos. Los ojos de Yuta brillaron mientras daba un paso hacia adelante. Dijo: desafortunadamente, cometiste un error fatal. Confundiste el poder demostrado por Kaguya con los límites de sus habilidades. Ahora déjame mostrarte cuál es la verdadera diferencia entre nuestros niveles. El Rinnegan en sus ojos estalló con energía radiante. Puede que hayas visto a Kaguya usar este movimiento antes. Amenominaka. Enseguida, tanto Yuta como el sabio de los 6 caminos desaparecieron. Los ojos de Toneri se movían en todas direcciones, buscando frenéticamente con su Tenseigan. Nada. No quedó ni un solo rastro de chakra. ¿Se teletransportaron? ¿Algún tipo de jutsu espacio-temporal? Toneri murmuró, todavía escaneando el área. El rostro de Amura se volvió solemne. Amenominaka, un recuerdo resurgió en su mente. Hace mucho, mucho tiempo, cuando él y su hermano lucharon contra Kaguya, ella había usado esta misma técnica. Sus ojos se abrieron al darse cuenta. Han abandonado este mundo por completo. El cielo era de un color verde amarillento enfermizo. El suelo estaba compuesto de tierra roja antinatural. Los ojos del sabio de los 6 caminos se entrecerraron mientras observaba sus alrededores. Este lugar, él había estado aquí antes. Cuando peleó con su madre, Kaguya. Esta era la habilidad de Amenominaka. Una dimensión personal. Después de sellar a Kaguya, intentó dominar todas sus habilidades durante años. Pero algunas técnicas habían quedado fuera de su alcance. Nunca había podido replicar a Amenominaka. Nunca había sido capaz de manejar los huesos de ceniza que todo lo matan. Porque su nivel de vida reino nunca fue tan alto como el de Kaguya. Ahora, mirando a Yuta, se preguntó si realmente había superado incluso a Kaguya. Debido a tu obstrucción, no pude despertar por completo el Rinne Sharingan. Aún me falta un poco para alcanzar ese nivel. Yuta se tocó la grieta de la frente y dijo: ahora puedo usar a Amenominaka, pero solo puedo entrar en esta dimensión. Si quiero entrar en otras dimensiones y cambiar libremente entre ellas, probablemente necesite despertar completamente el Rinne Sharingan. El rostro del sabio de los 6 caminos estaba extremadamente sombrío en este momento. Miró a su alrededor y finalmente confirmó que esa era efectivamente una de las dimensiones personales de Kaguya a la que había ingresado en el pasado. Sin embargo, eso fue cuando peleó con su madre Kaguya. En ese momento, estaba en su apogeo y había unido fuerzas con su hermano Amura para romper la dimensión por la fuerza. Pero ahora, para él fue muy difícil hacer lo mismo. En este momento, su condición no es tan buena como en el pasado y está solo. Al mirar a Yuta desde el otro lado, el sabio de los 6 caminos sintió arrepentimiento por primera vez.
Había subestimado a este descendiente de Indra. Había pensado que Yuta era como mucho más fuerte que Madara, y que podría enfrentarse a él con algo de preparación. Nunca pensó que Yuta llegaría a este punto. Si lo hubiera sabido antes, no se habría enfrentado a Yuta tan pronto. En lugar de eso, habría pasado más tiempo preparándose. Al menos, esperaría hasta que las reencarnaciones de Asura e Indra de esta generación crecieran. De esa manera podría tener algunos ayudantes en ese momento. Sin embargo, si espera, la fuerza de Yuta seguramente también aumentará con el tiempo. Además, Yuta podría no darle la oportunidad de prepararse. Aunque su condición no es muy buena, Yuta aún no ha alcanzado su verdadero punto máximo. Además, su hermano menor Amura está afuera. Si puede aprovechar la oportunidad y cooperar con Amura afuera, podría tener la oportunidad de liberarse. En ese momento, él y Amura unirán fuerzas. Incluso si no pueden derrotar a Yuta, al menos pueden resistirlo y hacer que se controle. Pensando en esto, el sabio de los 6 caminos se calmó y de repente movilizó chakra. Zumbido. Una tras otra, las bolas buscadoras de la verdad aparecieron detrás de él. Un total de 9 bolas negras de búsqueda de la verdad fueron dispuestas en un círculo detrás del sabio de los 6 caminos. Aunque Sag of Six Paths solo tenía un cuerpo de alma en este momento, confiando en el Shinigami y el Chakra Jin de 9 colas, apenas pudo alcanzar su fuerza máxima por un corto periodo de tiempo. Debe aprovechar esta oportunidad para liberarse a esta dimensión. Ahora que se enfrenta a Yuta solo, la situación es demasiado desfavorable. Lo admito, Yuta, realmente superaste mis expectativas. En las manos del sabio de los 6 caminos, cada bola de búsqueda de la verdad se convirtió en una tira larga y se dispuso en espiral. Espada de Nonoboko. Esta es un arma que solo había usado una vez, en la batalla final con su madre. El arma definitiva formada por la bola de búsqueda de la verdad condensada mediante el uso de la mayor parte del chakra de su cuerpo. Sin embargo, tengo algo de experiencia contra la mayoría de las habilidades que has demostrado en este momento. El sabio de los 6 caminos gritó, y la espada de Nonoboko de repente cortó hacia el vacío. Lo que Yuta había mostrado eran todos movimientos que había visto usar a su madre. Ya sean los 80 puños de vacío de los dioses o el Eme no Minaka. En el pasado, él y Amura unieron fuerzas y lucharon contra Kaguya durante varios meses. Estaba muy familiarizado con las habilidades que poseía su madre Kaguya. Aunque no se atrevía a decir que podía manejarlo fácilmente, al menos había una forma de resolverlo. La espada negra de Nonoboko cortó hacia el vacío. La barrera de la dimensión de Yuta comenzó a fluctuar violentamente, volviéndose como un cristal frágil. ¿Tiene algo que ver con el poder del espacio? Interesante. Yuta observó cuidadosamente el arma en las manos del sabio de los 6 caminos y asintió lentamente. La espada de Nonoboko también fue utilizada por Obito de los 6 caminos en la historia original, pero era muy inferior a la utilizada por el sabio de los 6 caminos en persona. Además, el utilizado por Six Paths Obito no mostró ninguna habilidad espacial en absoluto. El Rinnegan de Yuta observó el espacio de la dimensión en la que estaba y el mundo exterior. De repente descubrió que en la luna existía la misma fluctuación espacial. Ese lugar era donde el sabio de los 6 caminos había desaparecido antes. El ataque de la espada de Nonoboko parecía haber encontrado el nodo que conectaba los dos espacios. Luego, si Amura también ataca, ambos pueden realmente romper el espacio con fuerza bajo el ataque continuo desde adentro y desde afuera. Interesante. Yuta curvó los labios y luego dijo, «Pero, ¿crees que te daré esta oportunidad?» Hablando de eso, después de la muerte de Gamamaru, su alma debería haber ido a la tierra pura, así que probablemente conoces mi técnica de pupila Rinnegan, ¿verdad? Al oír esto, las pupilas del sabio de los 6 caminos se encogieron. Gamamaru se había quejado de la técnica pupilar de Yuta. El tiempo se detiene. Es una habilidad irrazonable. El sabio de los 6 caminos de repente movilizó más chakra, y la espada lanza Tian Numa continuó cortando el vacío, con la intención de acelerar y escapar de allí. Demasiado tarde. Yuta abrió los brazos y utilizó la técnica de la pupila. Que el tiempo se detenga. El mundo. Zumbido. Todo dentro y fuera de la dimensión de Yuta se volvió gris. Parecía como si se hubiera presionado un botón de pausa en todo el mundo y toda la materia hubiera dejado de fluir. Todavía puedo moverme, no, mi velocidad es demasiado lenta. El sabio de los 6 caminos, que no pudo evitar que Yuta usara la técnica de la pupila oculta, de repente descubrió que podía moverse en un mundo donde el tiempo se había detenido.
Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de ser feliz, descubrió que su velocidad de movimiento era extremadamente lenta. El movimiento de su cuerpo era extremadamente difícil y consumía mucho chakra cada vez que se movía. A su velocidad actual, si quiere usar la espada de Nonuboko para atacar continuamente la barrera espacial, el tiempo requerido se multiplicará por varias veces. Maldita sea. El sabio de los 6 caminos vio que el movimiento de Yuta no se vio afectado en absoluto. Yuta levantó el brazo hacia él. Es realmente irrazonable. El sabio de los 6 caminos sintió el dolor de Gamamaru y Madara. Lo más triste es que puede ver y sentir cosas pero no sirve para nada. No le queda más remedio que esperar tranquilamente el destino de la derrota. Chibaku Tensei de los 6 caminos. Yuta extendió su mano y agarró al sabio de los 6 caminos desde la distancia. En un instante, una gran cantidad de piedras se hicieron pedazos, elevándose hacia el cielo y enterrando al sabio de los 6 caminos. Auge. En el cielo, una enorme esfera de roca que acababa de tomar forma explotó con un estruendo. El tiempo se detuvo y el mundo volvió a la normalidad. El sabio de los 6 caminos finalmente pudo volver a moverse a una velocidad normal. El sabio de los 6 caminos no tuvo tiempo para pensar. El chakra surgió de su cuerpo con toda su fuerza, atravesando los cientos de metros de roca densa que lo envolvían. Entonces, el sabio de los 6 caminos no dudó ni un momento, y de inmediato utilizó todas sus habilidades para bombardear las 10 esferas negras que tenía frente a él. Como la primera persona en poseer el Chibaku Tensei, el sabio de los 6 caminos naturalmente tenía el dominio más profundo del mismo. Cuando el núcleo de la esfera negra del Chibaku Tensei aparece por primera vez, si se aplica un ataque continuo y fuerte, es posible aplastar el núcleo. Esto rompería el Chibaku Tensei. Sin embargo, este método debe utilizarse inmediatamente después de realizar el Chibaku Tensei. Si pasa el tiempo, el núcleo de la esfera negra quedará rodeado por una masa de rocas, formando una capa protectora alrededor del núcleo central. En ese punto, para luchar contra Chibaku Tensei, la única opción es confiar en la fuerza para liberarse de los grilletes de la gravedad. Auge. Bola de búsqueda de la verdad, artes sabias de los 6 caminos, Yasaka Magatama. Varios ataques continuaron golpeando el núcleo de la esfera negra en el cielo. Cuanto más duraban los ataques, más alarmado se sentía el sabio de los 6 caminos. Este Chibaku Tensei era más poderoso que el que él y Amura habían usado para sellar a Kaguya. En ese momento, también había utilizado el Chibaku Tensei de los 6 caminos, pero este fue el Chibaku Tensei de los 6 caminos de Yuta. La brecha en el reino, el sabio de los 6 caminos se sentía cada vez más pesado. Bajo el bombardeo continuo, finalmente notó que el núcleo negro en el cielo se había atenuado ligeramente. Se había atenuado, pero, solo un poco. Después de tantos ataques durante tanto tiempo, solo tuvo este pequeño efecto. Y esto fue sin que Yuta interviniera. Una de las razones clave por las que él y Amura pudieron sellar a Kaguya fue porque después de usar Chibaku Tensei, los dos habían usado ataques continuos para interferir. Kaguya no sabía nada del Chibaku Tensei y finalmente fue sellado. ¿Crees que este es mi movimiento final? El rostro de Yuta permaneció tranquilo, su sonrisa siempre presente. Desde hacía unos momentos, había estado extrayendo todo el chakra de su cuerpo. El siguiente movimiento sería el que más energía consumirá de todos los que haya utilizado hasta ahora. Adelante. Yuta levantó el brazo y abrió la palma de su mano. Una esfera negra se elevó y voló alto hacia el cielo. El sabio de los 6 caminos continuó su bombardeo sobre el núcleo de Chibaku Tensei mientras vigilaba a Yuta. Este no debería ser otro Chibaku Tensei. Esa esfera negra parecía ser una bola de búsqueda de la verdad. ¿Qué efecto podría tener una bola de búsqueda de la verdad? Al ver la mirada confusa en el rostro del sabio de los 6 caminos, Yuta se rió entre dientes y dijo: parece que no has visto todas las habilidades de Kaguya. Este movimiento se llama bola expansiva buscadora de la verdad. Incluso entre las diversas técnicas de Kaguya, este debería considerarse su movimiento más fuerte. Zumbido. La bola de la búsqueda de la verdad, volando alto en el cielo, parecía tan pequeña, casi insignificante. Pero al momento siguiente, esta pequeña bola de búsqueda de la verdad comenzó a expandirse, exudando un aura de completa aniquilación. Este movimiento parecía tener el poder de convertir todo en nada. No es bueno. El corazón del sabio de los 6 caminos dio un vuelco. En ese momento, finalmente se dio cuenta de la amenaza que suponía este movimiento. Este movimiento podría causarle daño fatal.
Aunque su cuerpo se había descompuesto hacía miles de años, su alma había perdurado a través del tiempo. Este era el verdadero nivel de los 6 caminos. El cuerpo se descompone, pero el alma permanece inmortal. Pero ahora, por primera vez, el sabio de los 6 caminos sintió verdaderamente la sombra de la muerte. El movimiento de Yuta podría realmente ser capaz de matarlo. Maldita sea. El sabio de los 6 caminos intentó retirarse, pero quedó atrapado por la gravedad del Chibaku Tensei y no pudo escapar. Ahora, el sabio de los 6 caminos comprendió. Este Chibaku Tensei no estaba destinado a sellarlo, sino a contenerlo, impidiéndole escapar del alcance de la bola de búsqueda de la verdad en expansión. Por fin lo entiendes. Yuta observó el cambio de expresión del sabio de los 6 caminos. Sonrió y agitó el brazo, señalando el núcleo del Chibaku Tensei. Él dijo. Pero ya es demasiado tarde. El núcleo esférico negro de Chibaku Tensei, bajo la atracción de Yuta, fue atraído hacia la bola de búsqueda de la verdad en expansión. El sabio de los 6 caminos también fue atraído por la gravedad del núcleo y lo siguió sin poder hacer nada. La pequeña bola buscadora de la verdad continuó expandiéndose, y a pesar de los mejores esfuerzos del sabio de los 6 caminos por esquivarla, sus movimientos se vieron limitados por la gravedad del Chibaku Tensei. Finalmente fue tocado por la bola de búsqueda de la verdad en expansión. Chisporrotear. El aterrador sonido del chakra derritiéndose llenó el aire. El cuerpo del sabio de los 6 caminos, compuesto esencialmente de chakra, comenzó a ser aniquilado y devorado en el momento en que fue tocado por la bola de búsqueda de la verdad en expansión. Esta fue la esencia de la bola de búsqueda de la verdad en expansión. Poseía el poder de convertir todo en nada. Incluso un verdadero ser del nivel de los 6 caminos como el sabio de los 6 caminos, con un alma inmortal, estaba indefenso ante este movimiento. Su cuerpo estaba siendo descompuesto y consumido. Viejo, ¿qué hago? Se acabó. 9 colas, que residía dentro del sabio de los 6 caminos, gritó de terror. 9 colas realmente sintió que este era el final. Antes de ser capturado por Madara y Senju Hashirama, en el peor de los casos, había perdido su libertad. Incluso si fue tragado por los 10 colas, con el sabio de los 6 caminos, las bestias de cola podrían separarse nuevamente. Pero si era devorado por esta extraña y expansiva bola buscadora de la verdad, 9 colas sintió que sería completamente destruido. Al mismo tiempo, el Shinigami que estaba atrapado dentro del cuerpo del sabio de los 6 caminos, luchaba desesperadamente, tratando de liberarse y escapar solo. Estúpido. El sabio de los 6 caminos maldijo. El Shinigami realmente no tenía cerebro. Ahora todavía estaba pensando en escapar solo. Si unieran sus fuerzas y ejercieran todo su poder, tal vez podrían liberarse. Si se separaran, sus poderes se debilitarían y entonces realmente estarían acabados. Pero ahora, por mucho que lo intentara el sabio de los 6 caminos, no podía liberarse. La bola de búsqueda de la verdad en expansión estaba erosionando continuamente su chakra. Su fuerza estaba disminuyendo, lo que hacía más difícil escapar de la atracción gravitacional de Chibaku Tensei y de Yuta. Por primera vez en su vida, el sabio de los 6 caminos sintió una abrumadora sensación de arrepentimiento. No porque no se hubiera preparado a conciencia, sino por haberse involucrado en primer lugar. Yuta, para. Finalmente, ante el inminente espectro de la muerte, el sabio de los 6 caminos cedió. Ya no intervendré en los asuntos de la tierra. De ahora en adelante, permaneceré en la tierra pura y jamás regresaré. Después de decir esto, una sensación de máxima humillación surgió en el corazón del sabio de los 6 caminos. De hecho, le pidió clemencia a un descendiente de Indra, un joven que era incontables años más joven que él. Nunca había sufrido tanta humillación desde su nacimiento. Sin embargo, la situación actual no le permitió mantener su dignidad. Si se quedase rígido, podría realmente quedar completamente aniquilado. Él creía que Yuta definitivamente no dudaría en hacer tal cosa. Es demasiado tarde. Un arco burlón apareció en la esquina de la boca de Yuta. ¿Estás pensando en rendirte ahora? ¿No eras muy imponente antes? ¿No querías enseñarme el camino correcto antes? Ya que decidiste intervenir, cumple tu voluntad hasta el final. Al escuchar las palabras burlonas sin disimulo de Yuta, el sabio de los 6 caminos se sonrojó, pero no supo qué decir. De hecho, fue él quien había metido la nariz innecesariamente antes, queriendo corregir los errores de Yuta. Pero ¿cómo pudo pensar en ese momento que las cosas resultarían así? Silbido. Pronto, todo el cuerpo del sabio de los 6 caminos quedó completamente destrozado.
Su cuerpo era originalmente frágil, y solo podía ejercer su fuerza a través de su cuerpo del alma, Shinigami y Jin 9 colas. Ahora, frente a la bola de búsqueda de la verdad en expansión, este cuerpo temporal quedó completamente desmembrado. El Shinigami se separó de su cuerpo y trató desesperadamente de escapar. Pero no pudo liberarse de la atracción de Chibaku Tensei y solo pudo ser tragado por la gigantesca bola de búsqueda de la verdad en expansión. Viejo, sálvame. 9 colas, que originalmente parecía feroz, ahora se convirtió en un pequeño zorro indefenso. Pidió desesperadamente ayuda al sabio de los 6 caminos. Sin embargo, el sabio de los 6 caminos estaba completamente abrumado en ese momento. El Shinigami y el Jin 9 colas se separaron de su cuerpo, y su fuerza se había debilitado enormemente, lo que hacía aún más difícil resistir la atracción de Chibaku Tensei. Ni siquiera pudo liberarse, ¿cómo podría importarle Jin 9 colas? Yuta. El sabio de los 6 caminos rugió. ¿De verdad tienes que hacer esto? En realidad no lastimó a Yuta, solo quería corregir su mal comportamiento, entonces ¿por qué Yuta estaba tratando de matarlo? Yuta parpadeó y negó con la cabeza. Dijo con una sonrisa. Tus propias ideas estúpidas e ingenuas han estado obstaculizando el progreso del mundo durante los últimos 1000 años. Claro que sé que no aceptarás estas palabras, diga lo que diga. Hablemos de algo más valioso. Tu madre Kaguya viene del clan Otsutsuki. Pero su estatus en el clan Otsutsuki no es alto, bueno, probablemente sea equivalente al estatus de la casa secundaria en el clan Hyuga, y su vida y muerte pueden ser fácilmente decididas por la familia principal. Al principio, ella y otro miembro del clan Otsutsuki vinieron a la tierra para plantar el árbol de Dios. Se suponía que Kaguya sería el sacrificio para el árbol de Dios. Pero Kaguya no estaba dispuesta a aceptar este destino y tendió una emboscada a la otra persona, usándola como sacrificio para el árbol de los dioses. Después de que el árbol de los dioses maduró, Kaguya comió la fruta del chakra y obtuvo un poder abrumador. El hombre que fue atacado por Kaguya, Tsutsuki Ishiki, ha estado escondido en el mundo durante los últimos 1000 años. Sin embargo, el estado del Tsutsuki Ishiki no es muy bueno. Después de ser atacado por Kaguya, parte de su cuerpo fue sacrificado a 10 colas. Tsutsuki Ishiki solo podía permanecer en el cuerpo de un monje llamado Jigen. Y sin un cuerpo lo suficientemente fuerte, el impacto en la fuerza es muy grande. Por ejemplo, si el actual sabio de los 6 caminos estuviera en su mejor momento, sumándole Shinigami y Jin 9 colas, su desempeño habría sido mucho mejor. El sabio de los 6 caminos escuchó la historia de Yuta y su expresión cambió. ¿Es este el origen de su madre? ¿Cómo sabía esto Yuta? ¿Está inventando algo para engañarlo? El sabio de los 6 caminos giró la cabeza y miró la bola de búsqueda de la verdad que se expandía y devoraba constantemente su cuerpo del alma y rápidamente abandonó la idea. Ahora no era más que carne en la tabla de cortar. Aunque resultaba vergonzoso decirlo, en realidad no valía la pena engañarlo. Yuta dijo. Aunque el reino de Kaguya es muy alto, ella no tenía un buen control de su fuerza, por eso los creó a ustedes dos, hermanos. Pero aún así, todavía le tenía miedo al clan Otsutsuki, por lo que necesitaba seguir haciéndose más fuerte. Esta fue la razón por la que Kaguya pidió a los humanos que sacrificaran al árbol de los dioses en primer lugar. Probablemente quería que el árbol de los dioses diera el segundo fruto lo antes posible. Permitir que los humanos continúen realizando sacrificios al árbol de Dios puede acelerar la maduración del fruto del árbol de Dios. Al mismo tiempo, no permitir que todos se vean afectados por Infinite Tsukuyomi es una consideración de sostenibilidad. En cuanto al Zetsu blanco producido al sacrificar humanos al árbol de los dioses, lo más probable es que se trate de un subproducto. La batalla entre los Otsutsuki no es algo en lo que los Zetsu blancos producidos en masa puedan intervenir de ninguna manera. El sabio de los 6 caminos preguntó con frialdad. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Tiene algo que ver con lo que estás haciendo? Yuta asintió y dijo. Por supuesto que tiene algo que ver con eso. Se necesita cierta fuerza para lograr la paz. Es imposible lograrla confiando en el supuesto amor y entendimiento entre las personas. Y para protegerse de la amenaza que representan los Otsutsuki, la fuerza de los ninjas comunes es inútil. Ni siquiera los 5 Kages son lo suficientemente fuertes para enfrentarse a los Otsutsuki. Solo un poder de combate de alto nivel puede cambiar la situación. En cuanto a ti, Yuta miró directamente al sabio de los 6 caminos y dijo. Ya sea que traiga paz al mundo o mejore mi propia fuerza, me estás obstaculizando. Si el futuro del mundo se entrega a una persona ingenua e ignorante como tú, ese sería el verdadero peligro.
El rostro del sabio de los 6 caminos cambió drásticamente. Estas palabras simplemente negaron todo sobre él. Yuta incluso dijo que era un completo obstáculo. Los asuntos del mundo no pueden ser dictados por una persona imprudente como tú. Después de ver que Yuta no tenía intención de dejarlo ir, el sabio de los 6 caminos simplemente abandonó la actitud de suplicar misericordia y sumisión. Incluso si existe una amenaza del clan Otsutsuki como dijiste, el futuro del mundo no puede entregarse completamente a personas como tú. Yuta negó con la cabeza y dijo, no tiene sentido hablar con una persona estúpida y testaruda como tú. Es más fácil eliminar a gente como tú que estorba. Además, las aburridas peleas de tus 2 hijos deberían terminar. Debido a que su chakra circula por el mundo, la personalidad de la persona reencarnada se ve afectada. Es ridículo. Naruto no se volvió malvado ni siquiera después de todo lo que pasó. Esto se debió a que el chakra Asura afectó su personalidad. ¿Qué es lo que quieres hacer? El alma del sabio de los 6 caminos fue casi completamente devorada y dejó escapar un rugido final. Yuya dijo. No estoy haciendo nada, solo borrando la influencia que tus 2 hijos trajeron a su carácter. A partir de ahora, los habitantes de la Tierra solo serán ellos mismos, y ya no serán las reencarnaciones de tus 2 hijos. Yuta controló sin piedad la bola de búsqueda de la verdad en expansión para devorar por completo al sabio de los 6 caminos. Capítulo anterior en la dimensión de Yuta. La bola de búsqueda de la verdad en expansión, que se había expandido a un tamaño de varios miles de metros, dejó de expandirse bajo el control de Yuta después de que el sabio de los 6 caminos fuera aniquilado y comenzó a encogerse continuamente. Junto con él, corrientes de chakra puro fueron extraídas y llevadas hacia el cuerpo de Yuta. Al mismo tiempo, el pequeño espacio en la frente de Yuta temblaba levemente, como si algo estuviera a punto de ser concebido. El chakra extraído del Shinigami, Jin 9 colas, el alma del sabio de los 6 caminos y el Tenseigan gigante en la luna era extremadamente enorme. El paso que no se completó debido a la falta de chakra en el proceso de absorción de 10 colas finalmente se dio en este momento. Zumbido. De repente, el Rinnesaringan escarlata se abrió. Todo el ojo estaba erigido sobre la frente. Su color era rojo oscuro y había 9 tomos negros en él. Un poder aterrador barrió la dimensión. Sin embargo, en ese momento, solo Yuta estaba allí y nadie más podía sentir ese poder extremo. Por fin lo he despertado. Yuta dejó escapar un largo suspiro y comenzó a experimentar cuidadosamente los cambios en sus habilidades producidos por el Rinnesaringan. Después de despertar el Rinnesaringan, verdaderamente había ascendido al siguiente reino. Este fue su Rinnesaringan. Si simplemente se hubiera tragado a 10 colas, aún podría haber despertado el Rinnesaringan en su frente, pero en ese caso, ese ojo pertenecería a Kaguya. Esto inevitablemente traería consigo algún peligro oculto. Kaguya usaría su cuerpo para liberarse del sello. Por lo tanto, Yuta eligió absorber el chakra de 10 colas y confiar en este método para avanzar en su reino. En el campo de visión del Rinnesaringan, había 5 espacios adyacentes alrededor de esta dimensión. Espacio de lava, espacio glaciar, espacio ácido, espacio desértico y espacio de gravedad. En ese momento, Yuta solo necesitaba usar a Menominaka para cambiar entre estos 6 espacios a voluntad. Él podía transferirse solo a sí mismo, o podía transferir a los enemigos a la vista del Rinnesaringan. De esta manera, el comienzo y el final de la batalla podrían ser controlados completamente por él. Además, un ninjutsu espacial, Yomotsu Hirasaka, finalmente también estaba en su arsenal. Con esta habilidad, solo necesita consumir más chakra para moverse entre los cuerpos celestes. Cuando Kaguya lanzó Infinite Tsukuyomi, no había luna. Ella había utilizado Yomotsu Hirasaka para ir a otros cuerpos celestes y proyectar la luz del Rinnesaringan sobre ellos, y luego realizó Tsukuyomi infinito. La razón por la que el clan Otsutsuki podía viajar a través del universo era porque habían dominado esta habilidad. Además de esto, todas las habilidades básicas que Yuta había dominado antes habían mejorado enormemente nuevamente en este momento. Ahora, su cuerpo finalmente había escapado del destino de la inevitable descomposición y se había vuelto inmortal como su alma. Hay otra habilidad especial. ¿Es esta controlar la energía natural? Yuta frunció el ceño ligeramente. La capacidad de controlar la energía natural no parecía ser digna del estatus de Rinnesaringan. Estaba en otro espacio. No había mucha energía natural allí y el verdadero poder de esta habilidad no podía reflejarse allí en ese momento. Olvídalo, lo intentaré de nuevo cuando regrese a la Tierra. Yuta meneó la cabeza y de repente el Rinnesaringan en su frente se iluminó.
En el vacío que había frente a nosotros, extraños píxeles negros atravesaron el espacio y se conectaron con el mundo exterior. Yomotsu Hirasaka. Usando esta habilidad, siempre que haya suficiente chakra, teóricamente, podría cruzar instantáneamente a cualquier lugar. Yuta intervino y al momento siguiente apareció en la luna. Al ver a Yuta aparecer de repente, el rostro de Amura se hundió. Esperó un momento, pero no vio aparecer otra figura. ¿Terminó la batalla?, preguntó Toneri con cautela. La batalla acababa de tener lugar en otro espacio y ellos no tenían idea de la situación. Sin embargo, con solo mirar la batalla anterior en el mundo exterior, uno podría imaginar la magnitud de la batalla. Si hubiera ocurrido en el mundo exterior, la luna probablemente habría sido completamente destruida, ¿verdad? Mi hermano, Amura quería preguntar algo, pero dejó de hablar. Está muerto. Yuta no tenía intención de ocultar nada. Después de pensarlo un momento, añadió. Está completamente muerto. Al escuchar esto, el rostro de Amura se puso pálido instantáneamente. ¿Muerto? ¿Completamente muerto? Aunque él y Agoromo no se habían visto durante miles de años y solo quedaban sus almas, nunca pensó que su hermano sería completamente aniquilado. Después de un largo silencio, Amura suspiró y dijo. Este es el destino de mi hermano. Él insistió en interferir, lo que condujo a tal resultado, lo que sus palabras implicaban era que no iba a hacer nada. Su hermano tomó la iniciativa de interferir en la elección de Yuta y terminó con este destino. Para decirlo sin rodeos, fue culpa suya. Solo espero que siempre puedas mantenerte fiel a tu intención original y proteger este mundo. Amura miró directamente a Yuta y dijo. No tienes por qué preocuparte por eso, dijo Yuta y voló alto. El Rinne Sharingan en su frente apuntaba hacia el mundo de abajo. Dijo. Da la casualidad de que hay un pequeño ratón que ha estado escondido durante miles de años. Aprovecharé esta oportunidad para sacarlo. Zumbido. El poder del Rinne Sharingan emanó, extendiéndose desde la luna hasta la tierra. En este momento. Toda persona poderosa en la tierra sintió esta mirada sin escrúpulos desde arriba. ¿Quién me está espiando, este poder? El tercer Tsuchikage Onoki sudaba profusamente, sintiéndose extremadamente pequeño frente a este poder, incapaz de pensar en ninguna resistencia. ¿Este sentimiento viene del cielo? En la prisión de Konoha Madara también sintió esta mirada furtiva. Parecía incluso más fuerte que la opresión que Yuta le había infligido anteriormente. La mirada aterradora pasó rápidamente por todos los rincones de la tierra, y cada rincón fue visto claramente. Ishiki sintió la presión sobre su cabeza y todo su ser estaba en duda. Este tipo de fuerza. ¿Quién podrá ser? Ishiki descubrió de inmediato que ese fisgón indisimulado se había detenido en él. Su escondite había sido descubierto al instante. ¿Qué está sucediendo? ¿Alguien lo tiene en la mira? El rostro de Ishiki de repente se puso serio y se puso alerta. En el vacío que había delante, aparecieron píxeles negros y el espacio se desgarró. Yomotsu Hirasaka. El rostro de Ishiki se oscureció y reconoció este ninjutsu espacial. Alguien ya ha descubierto su existencia y viene aquí a través de Yomotsu Hirasaka. Mientras sus pensamientos corrían, Ishiki tomó una decisión rápida. No importaba cuál fuera la intención del visitante, él atacaría primero. Empujó su palma hacia adelante y un palo negro afilado apareció en la palma de su mano. Eres muy impaciente. Así no se trata a los invitados. Yuta salió del canal espacial abierto por Yomotsu Hirasaka y agarró lentamente el palo negro extremadamente rápido. Con una ligera presión, lo rompió y dijo. Sin embargo, para la Tierra, tal vez deberías ser considerado un invitado, aunque no un huésped amable. Al ver que su ataque preventivo fue fácilmente detenido, las pupilas de Ishiki se encogieron. Entonces, optó por retirarse sin dudarlo, retirándose a una distancia segura donde pudiera reaccionar. Miró seriamente a la persona que tenía delante. Muy joven, exudando una sensación de juventud. Pupilas negras, un chakra muy fuerte. Incluso con una simple estimación usando su Byakugan, Ishiki podía decir que la persona frente a él era fuerte, tal vez incluso para los estándares del Tsutsuki. ¿Eres, Uchiha Yuta? Ishiki miró la cara de enfrente, pensó por un momento y habló. Oh, ¿me conoces? El rostro de Yuta mostró cierto interés. Dijo. Parece que siempre has estado muy preocupado por lo que sucede en la Tierra. Después de ser atacado por Kaguya, Ishiki tuvo que vivir en el cuerpo del monje Jigen. Acechaba en la Tierra mientras buscaba un recipiente adecuado para revivir por completo. Luego vino una larga espera. Él fue testigo del nacimiento del fruto del árbol de Dios.
Sin embargo, en su estado debilitado en ese momento, le fue imposible arrebatarle la fruta a Kaguya. Al final, solo pudo observar en secreto cómo Kaguya comía la fruta del árbol de Dios. Más tarde, los dos hermanos sabio de los 6 caminos Yamura se rebelaron contra Kaguya. Indra y Asura se separan, lo que da lugar a una lucha de 1000 años entre los Senju y los Uchiha. La era Sengoku terminó y le siguieron 3 grandes guerras ninja. Durante todo este tiempo, Isiki permaneció oculto en las sombras, observando. En términos de permanecer oculto, Isiki fue incluso más paciente que Zetsu Negro. Isiki dijo con calma. Tengo más curiosidad por saber cómo te enteraste de mi existencia. El otro partido había venido a él e incluso lo había llamado huésped de la tierra. Claramente esta persona ya conocía sus orígenes. No solo sabía de su existencia sino que además había logrado localizarlo. Incluso Kaguya, después de consumir la fruta chakra, había intentado encontrarlo y destruirlo por completo, pero había fracasado. ¿Cómo lo hizo Yuta? No es fácil explicar cómo sé de tu existencia. Trátalo como una profecía. Yuta se dio un golpecito en la frente y habló superficialmente. ¿Y cómo te encontré? Simplemente lo vi con mis ojos. Aunque tanto él como Kaguya poseían el Rinne Sharingan, eran fundamentalmente diferentes. Al regresar a la Tierra, Yuta finalmente comprendió la última habilidad de su Rinne Sharingan. En ese momento, pudo movilizar la energía natural de casi toda la Tierra. Con la ayuda de la energía natural del mundo, nada en el mundo podría escapar a la comprensión de su Rinne Sharingan. Kaguya no había logrado encontrar a Isiki pero él pudo. Esta capacidad del Rinne Sharingan involucra energía natural. El Rinne Sharingan está ligado al poder del árbol de Dios. Y la función del árbol de Dios es absorber la energía natural, convirtiéndola en nutrientes para producir el fruto del chakra. Sin embargo, Kaguya carecía de conocimiento sobre la energía natural. Incluso con el Rinne Sharingan, su control sobre esta habilidad era pobre. Como máximo, podría utilizar el poder del entorno natural en algunos espacios para luchar. Pero Yuta, que dominaba el Senjutsu de los 6 caminos y entendía mucho mejor la energía natural, podía liberar completamente el poder de esta habilidad. Del otro lado, Isiki frunció el ceño levemente, claramente insatisfecho con la vaga respuesta de Yuta. Negando con la cabeza, permaneció alerta y dijo. Has venido hasta aquí solo para encontrarme. ¿Qué pretendes hacer? ¿Ahuyentarme como a un huésped no deseado? Yuta asintió con una sonrisa y dijo. Claro que prefiero hablar con gente inteligente. Si te digo que no te guardo rencor, dudo que lo creas. Después de todo, diga lo que diga, no confiarías en mí. Y digas o prometas lo que digas, yo tampoco confiaría en ti. Eres un Otsutsuki, alguien que trata este mundo como nada más que un vivero de árboles divinos, mientras que ve a sus habitantes como simples insectos. Eso nunca cambiará. Pero quiero seguir viviendo en este mundo, así que la única opción es que mueras. El rostro de Isiki se ensombreció mientras hablaba con frialdad. Parece que tienes confianza. Resulta que necesito un recipiente adecuado. Y ahora parece que tu cuerpo puede ser el más adecuado. Cuando terminó de hablar, el Kokugan dorado de Isiki brilló. En un instante, un pequeño cubo negro apareció de la nada y se disparó hacia Yuta de gran velocidad. A medida que el pequeño cubo negro se acercaba a Yuta, se expandió hasta convertirse en un enorme cubo negro con una masa enorme, distorsionando el espacio circundante. En ese breve momento, Isiki había utilizado 2 de las habilidades de su ojo derecho. Primero, Daikokuten, que le permitía almacenar objetos en un espacio especial y recuperarlos en cualquier momento. El cubo negro era un arma que tenía guardada para tal ataque. Era un cubo masivo creado con la liberación Yin-Yang, con una fuerza gravitacional que rivalizaba con el Chibaku Tensei. En segundo lugar, su Kunai Kona, que le permitía encogerse a sí mismo o a objetos no vivos. El cubo negro había sido encogido y almacenado con Daikokuten. Luego, al ser liberado, utilizó su Kunai Kona para restaurarlo a su tamaño colosal original para un ataque. Sin embargo, después de desatar el ataque a gran velocidad, Isiki no perdió el tiempo. Abrió un portal espacial y desapareció en su dimensión personal. Al entrar en su propio espacio, Isiki no se atrevió a demorarse ni un momento y corrió rápidamente hacia la ubicación objetivo. Aunque no estaba satisfecho con la confianza de Yuta, eso no significaba que no tuviera la mente lúcida. Antes de que Kaguya comiera la fruta del árbol de Dios, no era su rival y solo podía confiar en ataques furtivos, sacrificando la mitad de su cuerpo a 10 colas. Sin embargo, después de que Kaguya comió la fruta del árbol de Dios, ya no fue rival para ella en absoluto.
Después de eso, solo pudo esconderse. Kaguya en ese momento no pudo encontrarlo, pero Yuta lo hizo. Aunque no significa necesariamente que este último sea más fuerte que el primero, Yuta es al menos más fuerte que Kaguya en algunos aspectos. Además, Yuta acudió a él con confianza. Si la otra parte no es tonto, solo se puede decir que confía en su propia fuerza. Aunque no tenía claro la fuerza de Yuta, Isiki tenía claro que su condición era muy mala. Hasta ahora, había estado usando el cuerpo de Jigen y no lo había cambiado durante más de 1000 años. Confiando únicamente en el cuerpo de Jigen, no podía ejercer toda su fuerza en absoluto. Y si abandona este cuerpo y usa a la fuerza Kama para reencarnarse, podría recuperarse temporalmente, pero su vida útil sería muy limitada. Solo unos pocos días como máximo. En ese momento, todavía tendrá que encontrar un nuevo cuerpo y esperar el siguiente. La expresión de Isiki cambió y, después de pensarlo un rato, rápidamente tomó una decisión. Sin dudarlo, reencarna directamente. Si usa el cuerpo de Jigen para pelear, no sabe si podrá lidiar con Yuta. En comparación, después de la reencarnación, su cuerpo será más fuerte y tendrá más posibilidades de ganar. Después de derrotar a Yuta, su cuerpo reencarnado no vivirá mucho tiempo, por lo que puede permanecer en el cuerpo de Yuta y usarlo para lograr la reencarnación perfecta. Al frente, había aparecido el objetivo de Isiki. 10 colas. Este era otro 10 colas que le pertenecía. Sin embargo, comparado con el 10 colas de Kaguya, este era mucho más pequeño. Cuando llegó a 10 colas, Isiki no se atrevió a demorarse en absoluto. Sus ojos brillaron intensamente y controló a este pequeño 10 colas en un instante. Silbido. Uno por uno, los tubos se extendieron desde el cuerpo de 10 colas y se conectaron al cuerpo de Isiki. El chakra en el cuerpo de este 10 colas se acumulaba constantemente en su cuerpo. Al mismo tiempo, texturas negras se extendieron por el cuerpo de Isiki, emitiendo un fuerte aura de chakra. Este era el sello del karma. Después de que Isiki digitalizó su información en forma de chakra, residió en un nuevo cuerpo y esperó a que se cultivara el sello del karma. Entonces, podría completar su reencarnación. Auge. Este espacio se sacudió violentamente. Alguien estaba intentando entrar aquí por la fuerza. Yuta salió del canal espacial. El ataque que Isiki había lanzado antes de escapar no le causó muchos problemas. Sin embargo, no esperaba que un Utsutsuki, que estaba por encima de Kaguya, realmente decidiera escapar sin dudarlo. Le tomó un tiempo localizar la ubicación de este espacio, y luego viajó a través de Yomotsu y Asaka. Al frente, debajo de 10 colas, una gran cantidad de vapor de agua flotaba y una poderosa reacción de chakra se expandía rápidamente. Usando el cuerpo ordinario de Jigen, completó apresuradamente su reencarnación. Después de 1000 años, el cuerpo de Isiki finalmente reapareció. Solo entonces Isiki reveló su verdadera apariencia. Llevaba un frac blanco de manga larga, su piel estaba pálida y sin sangre. Un cuerno curvado en el lado izquierdo de su frente envolvía la parte posterior de su cabeza, similar a una corona. Hace mucho tiempo que no me sentía tan bien. La expresión de Isiki mostró que estaba muy feliz. Movió su cuerpo y sintió la poderosa sensación de fuerza que le había faltado desde hacía mucho tiempo. ¿Fuiste aquí específicamente por esto? Yuta miró el cuerpo de Isiki y se rió entre dientes. Para él, la diferencia no era significativa. En ese momento, Isiki había recuperado su estado de hace 1000 años. Pero debido a que se reencarnó usando el cuerpo no calificado de Jigen, su fuerza no era tan grande como antes. Por supuesto, incluso si hubiera sido Jigen en óptimas condiciones hace 1000 años, no habría importado. Aunque este cuerpo es ordinario, es suficiente para usarlo por un tiempo. Isiki giró la cabeza y saludó a 10 colas que estaba detrás de él. Además, ¿no está el nuevo cuerpo reencarnado justo frente a mí? Esta vez, planeó ir con todo y utilizar todos sus medios. Si falla, incluso si Yuta no lo mata, su cuerpo colapsará en unos pocos días. Para entonces, en ese espacio solitario, ya no habría otro cuerpo que pudiera parasitar y la muerte sería su único destino. Silbido. Sin ninguna señal, Isiki salió a toda velocidad, corriendo hacia Yuta en un instante. Estallido. Sus brazos chocaron y una onda de choque aterradora se desató, provocando que el suelo bajo los pies de Yuta colapsara por completo. Era simplemente el taijutsu más simple, pero la fuerza de Isiki era abrumadora, superando a cualquiera que Yuta hubiera conocido jamás. Su taijutsu es muy fuerte. Su velocidad y potencia son abrumadoras y su técnica es excelente.
Yuta bloqueó sus ataques con puñetazos y patadas, luchando contra Isiki en el aire mientras lo analizaba continuamente. El taijutsu de este tipo era increíblemente refinado. Su velocidad base y su fuerza eran tan extremas que incluso el Susanoo perfecto probablemente sería tan frágil como el papel ante tal poder. Además, su técnica era formidable. Yuta podía reconocer rastros de varios estilos de taijutsu de la tierra en los movimientos de Isiki. Obviamente, este tipo había estado acechando en la tierra durante miles de años, aprendiendo en secreto diferentes estilos de combate. TSK, tengo que admitirlo. No todos los Utsutsuki son simplemente arrogantes. De hecho, hay gente como tú. Yuta comentó mientras continuaba intercambiando golpes con Isiki. A diferencia de la mayoría de los de su especie, Isiki sabía cuándo retirarse y no tenía vergüenza de hacerlo. Que un supuesto Otsutsuki superior aprendiera técnicas ninja inferiores era una auténtica anomalía. Maldita sea. El rostro de Isiki estaba sombrío y se asustaba cada vez más mientras luchaba. Pensó que su taijutsu ya era extremadamente fuerte. Originalmente, entre los de su especie, sus habilidades físicas eran sobresalientes. Después de ser atacado por Kaguya y no poder reencarnar inmediatamente, mejoró aún más su taijutsu. Por esta razón, incluso aprendió las técnicas de las criaturas inferiores de este mundo. Con sus habilidades actuales, su fuerza y velocidad por sí solas deberían haber superado con creces a su antiguo yo de hace 1000 años. Sin embargo, frente a este humano, su destreza física quedó completamente suprimida. La fuerza y velocidad de las que una vez estaba orgulloso no le sirvieron de ventaja a Yuta. Y en términos de habilidad, era completamente inferior. A medida que la batalla se intensificaba, los ojos de Isiki brillaron. Rápidamente saltó hacia atrás, creando distancia. Al ver que Yuta no lo persiguió de inmediato, Isiki se burló internamente y su Kokugan dorado brilló. El sonido de varillas negras perforando la carne se escuchó uno tras otro. ¿Qué? Isiki quedó completamente estupefacto. Se quedó mirando con sorpresa las varillas negras que habían atravesado su cuerpo y sus extremidades. ¿Qué estaba pasando? Esto no debería haber sucedido. Durante el intercambio anterior, cuando entró en contacto con Yuta, había plantado secretamente varas negras encogidas usando su kunai kona. Las varillas se habían reducido a un tamaño incluso más pequeño que una sola célula. Mientras chocaban físicamente, los había unido discretamente a Yuta, asegurándose de que no lo notara. Según sus planes, una vez que se retirara, los agrandaría de nuevo a su tamaño original, empalando a Yuta y restringiendo su chakra. En ese punto, el poder de Yuta se vería enormemente disminuido, cambiando la batalla a favor de Isiki. Pero como fueron incrustadas ahora las varillas negras en su propio cuerpo, Yuya sonrió y dijo, ¿de verdad pensaste que no notaría tu pequeño truco? Sé que tu ojo derecho puede encoger objetos y almacenarlos, para luego restaurarlos a su tamaño original a voluntad. Aunque no conociera tu habilidad, podría decir fácilmente que estabas tratando de plantarme esas varas durante nuestra pelea. Y puede que no te hayas dado cuenta, pero recogí las varas que me pusiste y te las devolví. ¿Sorprendido? El rostro de Isiki se oscureció y su corazón se llenó de sorpresa. Este maldito bastardo. Para él toda la pelea había sido un juego. En lugar de simplemente quitar las varillas negras, Yuta siguió el juego, permitiéndole activar su habilidad, solo para que resultara contraproducente. Isiki no tenía idea de cuándo Yuta había devuelto estas varillas negras. Para alguien tan hábil en combate como Isiki, esto solo podía significar una cosa. La capacidad física y la perspicacia de Yuta superaban con creces las suyas. TSK. Su mente corría mientras intentaba sacar las varillas de su cuerpo. Pero antes de que pudiera hacerlo, Yuta desapareció. Las pupilas de Isiki se encogieron y rugió. 10 colas, deténlo. Pero el 10 colas no pudo reaccionar a tiempo. Estallido. Un golpe devastador se estrelló contra el abdomen de Isiki, casi partiendo su cuerpo por la mitad. El impacto lo hizo volar como una bala de cañón. Intentó recuperar el control de su cuerpo en el aire, pero Yuta desapareció de nuevo. Estallido. Antes de que pudiera reaccionar, otro golpe brutal lo impactó en la espalda, estrellándolo contra el suelo con una fuerza inmensa. Maldita sea, su velocidad es increíble. Isiki, que estaba incrustado en el cráter, estaba lleno de miedo. Aunque aún no había eliminado por completo las varillas negras, lo que lo debilitaba un poco, el hecho de que Yuta pudiera golpearlo tan fácilmente era prueba de su abrumadora fuerza. Durante su pelea anterior, Yuta se había estado conteniendo.
Finalmente, después de que Ishiki sufriera 2 fuertes golpes consecutivos, 10 colas finalmente respondió, lanzándose hacia Yuta. ¿Una larva de 10 colas? Es tan pequeña, reflexionó Yuta. Mientras esquivaba sus ataques sin esfuerzo, activó el Rinnegan. Con un jutsu de invocación, invocó a los 10 colas que había dejado en la tierra de la lluvia. Este 10 colas, habiendo sido drenado de chakra por Yuta para avanzar su linaje, parecía débil y lento. Había perdido su anterior poder destructivo. Sin embargo, en términos de tamaño, empequeñecía enormemente al 10 colas de Ishiki, que era apenas más grande que una bestia con cola común. Ve y devóralo. El Rinne Sharingan en la frente de Yuta brilló, y el otrora salvaje 10 colas obedeció inmediatamente su orden. Con ojos sedientos de sangre, fijó su mirada en el 10 colas más pequeño. Entonces abrió sus enormes fauces y se abalanzó. Rugido. Las dos bestias, a pesar de su diferencia de tamaño, se destrozaron entre sí. Ninguno de los dos estaba en plena edad. Ambos se habían debilitado debido al agotamiento del chakra. Así que su batalla parecía más una pelea salvaje que un imponente choque de titanes. De repente, silbido. Un sonido agudo cortó el aire mientras docenas de pequeños cubos negros se dispararon hacia Yuta. A medida que se acercaban a él, se expandieron y se transformaron en cubos enormes, cada uno de ellos de decenas de metros de extensión. ¿Otro truco? Parece que esto es todo lo que tienes, dijo Yuta con una risita, imperturbable. La fuerza gravitacional de los cubos distorsionó el espacio circundante, intentando aprisionar a Yuta dentro de su atracción. Zumbido. El Rinne Sharingan en la frente de Yuta irradiaba energía, destrozando el espacio deformado instantáneamente. El divino Chibaku Tensei. Yuta juntó las manos, desatando una técnica mucho más fuerte que la que había usado contra el sabio de los 6 caminos. Una pequeña esfera negra flotaba en el cielo, pulsando. Su atracción gravitatoria superó incluso los cubos de Ishiki, arrastrándolos hacia arriba y compactándolos en una enorme masa. Abajo, Ishiki, que finalmente se había quitado las varillas negras del cuerpo, observaba con creciente temor. Su corazón se hundió. Sin dudarlo, abrió un portal espacial, lo atravesó y huyó. Este planeta, si no recuerdo mal, debería ser el que visitaron Ishiki y Kaguya, ¿verdad? En ese momento, 2 formas de vida habían llegado al exterior de la Tierra. Kinshiki respondió respetuosamente. Sí, señor Momoshiki. Momoshiki dijo. Bueno, se ve muy bien. Debería ser capaz de producir excelentes frutos de chakra. Momoshiki activó su Byakugan y miró hacia la tierra que estaba debajo. Qué extraño, no detecté el árbol de Dios. ¿Qué están haciendo Ishiki y Kaguya? Han pasado más de 1000 años y no hay noticias. ¿Podrían haber sido asesinados por algún ser indígena? Con la fuerza del señor Ishiki, esto no debería suceder, respondió Kinshiki. Yo también lo creo. Momoshiki sonrió casualmente. Incluso Kaguya, a quien despreciaba, era al menos un miembro de su clan. ¿Cómo podrían caer ante los nativos de este humilde planeta? Parece que hay 2 formas de vida allí. Justo cuando estaba a punto de ir a la Tierra para observar más de cerca, Momoshiki descubrió un chakra en la luna. Había 2 chakras, ambos no eran débiles. Bueno, si son nativos de este planeta y pueden liberarse de su gravedad y volar al espacio, su fuerza no puede ser débil. Momoshiki dijo. A juzgar por su chakra, no deberían ser Ishiki y Kaguya. Olvídalo, vamos a echar un vistazo. Momoshiki se interesó. Su fuerza no es débil, y con algo de planificación, si Ishiki y Kaguya no hubieran tenido cuidado, realmente podrían haber caído ante estos tipos. En este momento en la luna Toneri también sintió los 2 chakras desenfrenados. Ancestro, ¿quién es esa persona? Preguntó Toneri conmocionado. El aura mostrada por la otra parte por sí sola fue suficiente para sacudirlo. ¿De dónde salió una persona tan poderosa y aterradora? A un lado, el rostro del cuerpo del alma de Amura frunció el ceño y sus ojos estaban llenos de vigilancia. Amura murmuró, la gente a la que mi madre temía en aquel entonces, ¿son estas personas? Lo que dijo Yuta es cierto. Su madre, Kaguya, vino del espacio exterior. Parecía haber hecho algo malo, por lo que siempre estaba preocupada de que alguien viniera a cazarla. Ahora, estas personas están aquí. Momoshiki y Kinshiki estaban en el aire sobre la luna. Momoshiki preguntó condescendientemente. ¿Ustedes 2 también tienen el Byakugan? ¿Son descendientes de Ishiki o Kaguya? Había sentido el aura del Byakugan en ambos.
Sin embargo, los ojos de estos dos se veían diferentes al Byakugan, con extraños patrones parecidos a copos de nieve en ellos. No sabía si fue Isiki o Kaguya quien lo hizo, pero dejaron a sus descendientes en este planeta de bajo nivel. Ridículo. ¿Son las criaturas de bajo nivel de este planeta dignas del Byakugan de su clan? ¿Quién eres? Toneri miró a Amura que estaba a su lado, reunió su coraje y preguntó. Momoshiki frunció el ceño y desapareció instantáneamente. Al momento siguiente, Toneri recibió un puñetazo en el abdomen. Justo cuando su cuerpo estaba a punto de volar hacia atrás, una mano le agarró el cuello. Responde mis preguntas honestamente y explícame tus orígenes. La expresión de Momoshiki era extremadamente fría y su voz no tenía emociones. ¿Estas criaturas de bajo nivel creen que están calificadas para cuestionarlo? Puaj, la cara de Toneri se puso roja y no tuvo tiempo de reaccionar antes de ser capturado. El Tenseigan en ambos ojos de repente estalló en luz, y su chakra estalló con toda su fuerza. Auge. Una onda expansiva explotó con ellos dos como centro. Tu fuerza es buena, pero eso es todo. Momoshiki parecía no verse afectado por la feroz onda expansiva. Su mano izquierda agarró firmemente el cuello de Toneri, mientras que con la otra mano, juntó sus dos dedos y golpeó rápidamente el cuerpo de Toneri. Mientras golpeaba cada punto de acupuntura, Momoshiki inyectó su chakra de alta pureza, sellando rápidamente los puntos importantes alrededor de Toneri. Silbido. Amura hizo un movimiento. Utilizó toda su fuerza desde el principio. 9 bolas en busca de la verdad aparecieron detrás de él y se transformaron en un bastón. Amura sostuvo el bastón en su mano, sin dudarlo, y lo lanzó hacia Momoshiki. Sonido metálico. Su bastón golpeó una extraña arma de color rojo oscuro. Fue Kinshiki quien bloqueó el ataque. Desde el otro lado, Momoshiki miró y sonrió. Él dijo. Kinshiki, ve y juega con él. Kinshiki respondió respetuosamente. Sí, señor Momoshiki. Un hacha de chakra de color rojo oscuro apareció en la mano de Kinshiki, y la agitó, golpeando repentinamente a Amura. ¡Qué gran poder! Amura se horrorizó en secreto cuando comenzó a pelear con Kinshiki. Hizo una rápida evaluación. Su fuerza debería ser ligeramente superior a la de esta robusta forma de vida extraterrestre, pero solo marginalmente. No era tan fuerte como en su mejor momento, solo existía como un cuerpo de alma. Reprimir al oponente ya era impresionante. Derrotar al oponente rápidamente y apoyar a Toneri. Quizás podría haberlo hecho en su mejor momento, pero ahora era imposible. Momoshiki dijo. Está bien, el que estaba en el camino se fue. Ahora es tu turno. Los ojos de Momoshiki de repente se convirtieron en un Rinnegan, y extendió la mano hacia el abdomen de Toneri, extrayendo una bola de luz. Sosteniendo la bola de luz en su mano, Momoshiki escaneó rápidamente la memoria de Toneri. La historia de la Tierra, el sabio de los 6 caminos y Amura, ¿eran estos dos los hijos de Kaguya? ¿Qué pasa con Isiki? Ese Uchiha parecía otra persona con algo de fuerza, pero no importaba. Solo quedan los recuerdos de Kaguya. ¿Qué le pasó a Isiki? Momoshiki estaba desconcertado. Kaguya, que era de un rango inferior, había dejado una leyenda en este planeta e incluso tenía descendientes. Pero los rastros de Isiki habían desaparecido por completo. Mientras reflexionaba, Momoshiki de repente sintió que un portal espacial se abría en el vacío. Una figura emergió de ese portal. Era el mismísimo Isiki. Isiki también vio a Momoshiki y rápidamente corrió hacia él. Momoshiki está aquí. Esto hace las cosas más fáciles. Si él y Momoshiki unen fuerzas, y también con Kinshiki, ¿cómo podrían los tres no ser rival para Yuta? Antes de que Momoshiki pudiera comprender la situación, el portal espacial abierto por Isiki en el cielo estaba a punto de cerrarse, hasta que alguien lo abrió a la fuerza. Una figura atravesó el canal espacial y llegó a este lugar. Yuta, que había perseguido a Isiki hasta la luna, observó la escena y se rió entre dientes. Dijo. Momoshiki, Kinshiki e Isiki, el momento perfecto. Ya que todos vinieron a la Tierra específicamente para morir, les concederé su deseo. ¿Vas a morir? Momoshiki resopló fríamente. Había revisado la memoria de Toneri y había visto la apariencia de Yuta. Había reconocido a la persona que tenía delante. ¿Es la forma de vida nativa de este humilde planeta tan arrogante? Este tipo parece ser descendiente de Kaguya. Se atrevió a decirle algo así. Isiki dijo. Momoshiki, no subestimes al enemigo. Unamos fuerzas para enfrentarlo. Isiki no estaba tan relajado como Momoshiki. En la batalla anterior, no tenía idea de la profundidad de la fuerza de Yuta.
En ese momento, aunque por casualidad habían llegado Momoshiki y Kinshiki, lo que les daba muchas ventajas, no podían subestimar a Yuta. De lo contrario, podrían sufrir graves pérdidas si no tienen cuidado. Ishiki, ¿por qué eres tan tímido? El tono de Momoshiki estaba lleno de sarcasmo evidente. Es solo una forma de vida de un planeta común y corriente. ¿De verdad quieres que una fuerzas contigo para lidiar con eso? Al escuchar las palabras sarcásticas de Momoshiki, a Ishiki no le importó en absoluto. Su rostro era solemne y dijo: no solo tú y yo uniremos fuerzas, sino también Kinshiki. Los tres atacaremos al mismo tiempo. No le den espacio para resistirse y destrúyanlo de inmediato. A Ishiki ahora la vergüenza ya no le importaba en absoluto. Para él, lo ocurrido hace más de 1000 años fue suficiente humillación. Después de ser atacado por Kaguya, la mitad de su cuerpo fue tragado por 10 colas, y hasta ahora no ha reencarnado completamente. Es precisamente por esta experiencia y por haber estado escondido durante más de 1000 años que su actitud había cambiado de la arrogancia del clan Otsutsuki a ahora no importarle su rostro. Si las habilidades de los humanos pueden fortalecer su fuerza, entonces las aprenderá. Mientras pueda ganar al final, no vale la pena avergonzarse de una retirada temporal. En comparación con su reputación, que no aporta ningún beneficio práctico, la victoria real es más valiosa. Por otro lado, claro, también es porque está en guardia contra Momoshiki. Después de sufrir una puñalada por la espalda por parte de Kaguya, Ishiki ya no podía confiar en Momoshiki, un miembro del mismo clan. Kaguya era su subordinado al principio, equivalente a Kinshiki. Ahora se enfrenta a Momoshiki, que tiene su mismo estatus. Kaguya podría traicionarlo, por lo que si Momoshiki quisiera tratar con él, no tendría ninguna carga psicológica. Me estás tomando el pelo. La cara de Momoshiki se puso fea. Solo para lidiar con un nativo, Ishiki en realidad le estaba pidiendo a Kinshiki, su subordinado, que peleara junto a él. Oye. Yuta voló mientras movilizaba chakra para condensar la presión que buscaba. Dijo: parece que aún no has comprendido la situación. No estás calificado para elegir con quién tratar conmigo. En la situación actual, los tres morirán aquí. Zumbido, una serie de bolas de búsqueda de la verdad se condensaron frente a Yuta. Un total de 9 bolas de búsqueda de la verdad comprimidas a su forma definitiva fueron dispuestas en un anillo. Entonces, de repente se condensaron en el medio, transformándose en una deslumbrante espada dorada. Explosión del renacimiento de la rueda dorada. Yuta sostuvo la espada dorada y emitió una declaración solemne como un juicio divino. El rostro de Momoshiki instantáneamente se volvió solemne y sus anteriores pensamientos despectivos fueron abandonados por completo. Esta espada, este impulso. Este tipo es realmente fuerte. Lo que vio antes en la memoria de Toneri no era tan fuerte en absoluto. Unámonos de las manos y detengámoslo. Ishiki rugió y tomó la delantera. Sus ojos dorados brillaron y varios palos negros salieron disparados de sus palmas. Rápidamente utilizó su técnica de pupila para convertirlos en enormes palos negros de decenas de metros de largo. Inukai Takeru no Mikoto. Momoshiki tenía una expresión sombría pero también hizo un movimiento. Un enorme monstruo con cabeza de dragón y cuerpo de serpiente rugió y apareció, bloqueando la espada dorada. Silbido. La espada larga que emitía una deslumbrante luz dorada cortó fácilmente el palo negro gigante, atravesó a la bestia con cabeza de dragón y continuó hacia Ishiki y Momoshiki que estaban abajo. Imposible. El rostro de Momoshiki se retorció con incredulidad. Rugió, intentando detener la espada larga, pero no pudo resistirse en absoluto. Maldita sea. La espada larga dorada cortó su cuerpo. Su forma una vez poderosa parecía frágil ante esta extraña espada. La espada larga tenía un poder increíblemente destructivo. Ni siquiera su cuerpo podía soportarlo. Al final, Momoshiki se vio obligado a sacrificar un brazo para escapar apenas del camino de la espada. Ese no es un mal brazo, lo tomaré. Yuta controló la gravedad para atraer el miembro cortado hacia él, notando un Rinnegan incrustado en su palma. Estúpido. Los ojos de Momoshiki estaban casi inyectados en sangre y su rabia era palpable. Su brazo, su Rinnegan. ¿En realidad perdió un brazo y un ojo en un solo intercambio? Ishiki, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te escapaste hace un momento? Mientras regeneraba un nuevo brazo, Momoshiki le rugió a Ishiki, quien se había retirado antes. Cuando la espada dorada descendió, Ishiki vio que su ataque había fallado y se retiró inmediatamente, dejando a Momoshiki para que recibiera el golpe solo. ¿Desde cuándo este bastardo se volvió tan desvergonzado?
Si Isiki no se hubiera retirado, tal vez no habría tenido que sacrificar un brazo para escapar. Aunque pudo regenerar su brazo, el Rinnegan en su palma no pudo ser restaurado. Los ojos de Isiki parpadearon levemente y rápidamente cambió de tema. Lo más importante ahora es matar a Yuta. Una vez que lo eliminemos, podrás recuperar tu Rinnegan. Sí, claro, ¿por qué debería pelear con Momoshiki? Si Momoshiki hubiera decidido huir, él sería el que estaría sufriendo ahora. En lugar de ser abandonado por Momoshiki, él abandonó a Momoshiki primero. Señor Momoshiki. ¿Cómo está? Por otro lado, Kinshiki, que había estado luchando con Amura antes, vio la situación y rápidamente se retiró de la batalla para correr hacia allí. Estoy bien por ahora. El rostro de Momoshiki estaba sombrío mientras flexionaba su brazo recién desarrollado. Isiki, será mejor que no vuelvas a hacer eso. Si no, después de que matemos a Yuta, serás el siguiente. Si este bastardo de Isiki lo traiciona otra vez, unirá fuerzas con Kinshiki para matarlo. Conozco mis prioridades. Isiki asintió. La mayor amenaza ahora es Yuta. Aunque él y Momoshiki trabajen juntos, podrían no ganar. Por ahora, tenían que cooperar. HMPH. Momoshiki resopló fríamente y se hizo crujir el cuello. Kinshiki, acabemos con él. Tan pronto como las palabras cayeron, Isiki, Momoshiki y Kinshiki atacaron juntos a Yuta. 3 miembros del Tsutsuki unen fuerzas para atacar a un solo nativo. Esto nunca había sucedido antes. ¿Crees que tener más gente ayudará? Yuta se rió entre dientes, mientras canalizaba chakra hacia su puño. 80 puños de vacío divinos de Dios. Una luz cegadora estalló. Era como si un sol en miniatura saliera sobre la luna. El campo de batalla se vio envuelto en un resplandor blanco puro mientras golpes devastadores caían sobre el trío Tsutsuki. Un puñetazo terriblemente fuerte los golpeó. Era como si un pequeño planeta los estuviera bombardeando. Ya fuera el Rinnegan o el Byakugan, ningún movimiento podría resistir este aterrador ataque. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Momoshiki rugió y fue lanzado a las profundidades del universo. Yuta extendió su brazo hacia Kinshiki, quien fue lanzado hacia el otro lado, y lo sacudió desde la distancia. El divino Chibaku Tensei. Auge. Alrededor de la luna, innumerables meteoritos se dirigieron hacia Kinshiki y rápidamente formaron una esfera gigante, enterrando el cuerpo de Kinshiki en ella. Cabrón. Maldita sea. Imperdonable. Momoshiki, que salió volando, apenas logró controlar su cuerpo. Su cuerpo temblaba de ira. Un indígena lo golpeó brutalmente. Yuta, maldito imbécil. Los ojos de Momoshiki estaban llenos de sangre escarlata. Levantó uno de sus brazos y miró el Rinnegan que quedaba en su palma, la vacilación se reflejó en su rostro. ¿Debería hacer esto? ¿Vale la pena sacrificar tanto por esta batalla? Vale la pena. Yuta debe ser asesinado con sus propias manos. Momoshiki apretó los dientes y sacó el Rinnegan de su palma con despiadada determinación. Luego se lo tragó entero, masticándolo unas cuantas veces antes de dejarlo deslizarse por su garganta. Cuando el Rinnegan se consumió, se transformó en una oleada de chakra puro, inundando el cuerpo de Momoshiki y haciendo que toda su presencia se volviera más amenazante. Zumbido. Los ojos de Momoshiki, que alguna vez fueron blancos, comenzaron a volverse dorados. En su frente emergió un Rinnegan dorado oscuro. Isiki, sigues vivo. Momoshiki llamó a Isiki, quien también había sido derribado. Si aún puedes luchar, ayuda después. No dejes escapar a Yuta. Quiero matarlo con mis propias manos. Isiki, que se quedó a un lado, observó el creciente poder de Momoshiki con un toque de envidia. Hace miles de años, había sido más fuerte que Momoshiki. Pero mientras Isiki había estado escondido y recuperándose de una emboscada, Momoshiki había estado plantando árboles de Dios en diferentes planetas, volviéndose más fuerte. Ahora, con la marea volviéndose en su contra, Momoshiki podría consumir su Rinnegan para obtener una explosión de poder. Pero Isiki no pudo. Su cuerpo aún estaba incompleto. Su cuerpo de reencarnación solo podía durar 10 días más. Necesitaba una nueva embarcación, rápido. Isiki dijo. Después de matar a Yuta, no destruyas su cuerpo. Puedo usarlo. La pupila vertical de Momoshiki examinó a Isiki y él se burló. Dijo. Parece que en los últimos 1000 años has sido miserable. Incluso perdiste tu cuerpo. Siempre y cuando Yuta no escape, y si su cuerpo está intacto, te lo daré. Pero este planeta me pertenece. Después de consumir el Rinnegan, la confianza de Momoshiki se disparó. Isiki reflexionó por un momento y luego asintió con la cabeza.
Sin dudarlo, los dos avanzaron a toda velocidad y regresaron al campo de batalla. Yuta dijo. Oh, ¿ustedes dos todavía tienen el coraje de volver? Eso es inesperado. Yuta miró a Momoshiki, cuya aura se había vuelto más fuerte, pero todavía permaneció indiferente. Al ver que Yuta lo tenía en tan baja estima, la ira de Momoshiki estalló. Volvió su mirada hacia la enorme esfera de roca donde estaba sellado Kinshiki. Con la fuerza de Kinshiki, no había forma de que pudiera liberarse solo. Hormiga, tu crecimiento se detiene aquí. Momoshiki se burló, señalando a Yuta en el aire. La pupila vertical de color dorado oscuro en su frente brilló cuando activó su habilidad. Congela el tiempo y el espacio. En esta desesperación impotente, bienvenida la muerte, hormiga. En el momento en que la habilidad de Momoshiki se activó, Yuta notó algo. El polvo cósmico que lo rodeaba se había congelado y fijado en un lugar. ¿Congelar el tiempo y el espacio? Entonces esta era la habilidad única de Momoshiki. Yuta permaneció quieto, observando tranquilamente a Momoshiki acercarse a él, con la arrogancia escrita en todo su rostro. Momoshiki preguntó. ¿No tenías confianza antes? ¿Dijiste que vinimos aquí a morir? ¿Te atreviste a decir que todos pereceríamos? Momoshiki sonrió, mirando a Yuta, quien ahora estaba inmóvil. Ahora ya no puedes resistirte. Solo puedes esperar la muerte con miedo. Con aire de suficiencia, lanzó un puñetazo hacia el rostro de Yuta. De repente. Yuta no se movió, pero sin esfuerzo atrapó el golpe de Momoshiki con una mano. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro mientras decía. ¿Congelar el tiempo y el espacio, eh? No está mal. Pero solo puedes congelar parcialmente el tiempo y el espacio. Eso es simplemente mediocre. Grieta. El agarre de Yuta se hizo más fuerte. Antes de que Momoshiki pudiera reaccionar, le aplastó la palma. ¡Ay! El dolor hizo que las venas de la frente de Momoshiki se hincharan, pero apretó los dientes y se retiró rápidamente. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. ¿Por qué había fallado su congelamiento del tiempo y el espacio? Yuta preguntó. ¿Tienes algo más? Si esto es todo lo que el llamado clan más fuerte puede hacer, estoy decepcionado. Yuta levantó su espada dorada Tenseigan. Si no me hubiera contenido, ustedes dos ya estarían muertos. Maldita sea. Momoshiki estaba furioso. ¿A quién carajo crees que estás menospreciando? Levantando su brazo, reunió una enorme cantidad de chakra, formando una esfera similar a un Rasengan en su palma. Muere, maldito bastardo. Momoshiki rugió, lanzando una esfera de chakra de color rojo oscuro a Yuta. Ishiki tampoco dudó. Sus ojos dorados brillaron. Invocó cubos negros enormes, aplastando el campo de batalla con gravedad infinita. Parece que realmente no tienes otros movimientos. Yuta suspiró decepcionado. A este nivel, ni siquiera necesito usar todo mi poder para derrotarte. Activando su espada dorada Tenseiban, Yuta cortó sin esfuerzo los cubos negros y la esfera de chakra de color rojo oscuro. Auge. Una violenta explosión envolvió a Momoshiki e Ishiki. El divino Chibaku Tensei. Sin pausa, Yuta juntó sus manos, convocando una esfera negra en el centro de la explosión. Las expresiones de Momoshiki e Ishiki cambiaron. Zumbido. La pequeña esfera entró en erupción con una fuerza gravitacional abrumadora, atrayéndolos hacia adentro. En ese instante, se olvidaron de todo lo demás. A Momoshiki ya no le importaba matar a Yuta por venganza. A Ishiki ya no le importaba conseguir un nuevo cuerpo. Lo único que importaba era escapar. Los dos desataron todo su poder, haciendo todo lo posible para intentar liberarse, huyendo hacia las profundidades del espacio exterior. ¿Estás corriendo ahora? Yuta se rió entre dientes y sus ojos brillaron. Entonces déjame mostrarte mi habilidad. Detén el tiempo. El mundo. Zumbido. El universo mismo parecía haberse detenido. El polvo cósmico flotante se congeló en el lugar. Momoshiki e Ishiki sintieron que sus cuerpos se volvían lentos, como si estuvieran atrapados en arenas movedizas. Maldita sea. Así que por eso Yuta no se vio afectado antes. Tenía una habilidad para detener el tiempo aún más fuerte. Había estado fingiendo estar congelado, burlándose de él. El poder de Momoshiki podría congelar el tiempo en un área específica. Pero Yutai podría detener el tiempo en todo el mundo. No. Su habilidad debe tener un límite. Tenemos que escapar. Tanto Momoshiki como Ishiki activaron sus habilidades espaciales, intentando abrir un portal. Pero en este mundo helado, incluso sus movimientos eran dolorosamente lentos. Aquí termina. Yuta manejaba la energía natural de toda la Tierra.
Su espada dorada Tenseigan se extendió sin cesar, cortando a través del cielo estrellado, y a través de Momoshiki e Isiki. No. A pesar de su desesperación, el ninjutsu del espacio-tiempo les falló. Observaron impotentes cómo la espada dorada los cortaba por la mitad. Silbido. El tiempo se reanudó. Momoshiki e Isiki separados, junto con Kinshiki sellado, fueron transportados a una dimensión separada. Yuta reunió el chakra que le quedaba y utilizó una bola de búsqueda de la verdad en expansión. Un pequeño orbe se expandió rápidamente, tragándose a los tres con pura aniquilación. No, no quiero morir. Yuta, para. Pero Yuta ignoró sus súplicas. Él simplemente observó cómo su desesperación se convertía en rabia, y finalmente. Nada. Solo quedó chakra puro. Luego, al entrar en la órbita de la Tierra, Yuta contempló el vacío infinito. La vieja era ha terminado.